Rodovaldo Martínez Vivar. Rodovaldo Martínez. Doctor, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Sí. Buenas noches, doctor. Rodovaldo Martínez. Yo pues aquí con el tema de mi tesis para hacer una entrevista, una investigación que me servirá mucho para lo que estoy haciendo. Quiero crear un modelo matemático para la función exponencial que sea más aplicable en la vida, y es por eso que en unas investigaciones anteriores que he hecho pues me tocó analizar las actividades humanas que están involucradas en la función exponencial, y he elegido tres: una que es el crecimiento poblacional, y otra que es la inversión, las finanzas con interés compuesto, y también lo que es el flechado con carbono 14. Pero desde el punto de vista de un economista, pues yo he pedido de favor a usted para que me ayude con lo siguiente. Primero, doctor, muchas gracias por todo. ¿Me podría ayudar con su grado de instrucción? Universitario. ¿Y cuál es su título? Tercer nivel, ingeniero industrial. Cuarto nivel, máster en ingeniería industrial. Y cuarto nivel, PhD, doctor en ciencias técnicas. Muchas gracias, doctor. ¿En cuál institución usted logró esos títulos? Todos los títulos en la Universidad de Holguín, en Cuba. Bien. ¿Cuántos años de experiencia tiene en su labor profesional? Digamos, más de unos 15 años. ¿En qué instituciones o empresas ha trabajado? En varias universidades, por ejemplo, en la universidad propia donde me formé, en la Universidad de Holguín, en algunas universidades españolas, como es la Politécnica de Madrid, en otras universidades canadienses, como es la Universidad de Houston, y bueno, ahora actualmente estoy laborando acá en colaboración con Ecuador. Bien, doctor, para que nos quede grabado, ¿dónde trabaja actualmente? En la Universidad UTE del Ecuador. Ya. ¿Cuál es el cargo que desempeña? Acá me desempeño como director del área de posgrado de empresas. Bien. ¿Desde cuándo está en este cargo, doctor? Hace aproximadamente unos 6 años. ¿Cuáles son sus funciones específicas? Coordinar el desempeño del área de posgrado vinculada a la Facultad Empresarial. Bien, doctor. Relación con las actividades humanas, porque yo tengo, mi tema es las actividades humanas. Todo lo que se hace, le he puesto así porque todo lo que se hacen las personas son modelados matemáticamente. Entonces le puse actividades humanas en las funciones exponenciales. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? A ver, es un tema álgido a la hora de que existen diversas acepciones para llamarle a una misma cosa, quizás de diferentes maneras. El ahorro está generalmente asociado a la utilización de recursos, y lógicamente una utilización de recursos ordenada, ajustada a las necesidades de los elementos que realmente se quieran costear. Por tanto, aparece otra palabra nueva ahí, que es el costo, que desde el punto de vista de los análisis pudiera diferenciarse arduamente del tema de los gastos. Pero bueno, en esencia, el ahorro no es más que aquellos elementos que desde el punto de vista, digamos, de la rentabilidad se puede ganar, se puede obtener la posibilidad de generar un buen producto, un buen servicio con los mecanismos que realmente se requieren. O sea, para poner un ejemplo, si este esfero requiere media libra de plástico para hacerse, ahorrar no quiere decir que lo vamos a hacer con menos de media libra, porque ya pierde las características del producto, sino que esa media libra de plástico va a ser la que necesariamente requiere ese lapicero para que cumpla con las características que en este caso el cliente pues está finalmente demandando. Y desde el punto de vista, hablabas de inversión, ¿verdad? Claro, sí. Desde el punto de vista de la inversión está lógicamente sujeta a aquellos costes que se asocian en función del retorno económico de
las erogaciones financieras que se realicen acorde con el producto o finalmente el servicio que se está brindando. ¿Cuál es la relación entre inversión financiera y su función exponencial? Generalmente la inversión está asociada al gasto de recursos, o no al gasto, sino a la inversión de un grupo de recursos en función de obtener, ampliar capacidades, ampliarse desde el punto de vista social, mitigar los elementos que desde el punto de vista del medio ambiente pues, pudieran estar causando, digamos, algunos disturbios en función de las políticas medioambientales del territorio, del país, etc. Por tanto, evidentemente, claramente tiene una clara relación. O sea, la función exponencial, en la medida que se van evaluando, valga la redundancia, sus exponentes, pues tiende a ir creciendo. Y pues también, de esta manera, las inversiones, acorde con las posibilidades de recuperación de capital que se tenga en función de las evaluaciones que se estén desarrollando. Bien, doctor. ¿Cuál de los tipos de inversiones están más relacionados con este tema? Con las funciones exponenciales. Existen, como te comentaba anteriormente, diversas formas de generar inversión. Y lógicamente todas, en dependencia de la meta de la organización, que generalmente también es exponencial, pues lógicamente así pues va a tener una relación totalmente directa con cualquiera de las que sea, digas inversión financiera, inversión tecnológica, inversión en capital humano, en cualquiera de las aristas de inversión que se puedan estar finalmente palpando. Explicando, doctor, con un caso real específico, ¿cómo calcula usted el interés compuesto? A ver, el interés compuesto tiene varias formas de análisis y también depende del lugar donde lo estemos finalmente desarrollando. Pero está generalmente asociado a aquellas erogaciones de efectivos que sencillamente se hacen con una entidad bancaria y que generan al tiempo, en función del valor del dinero, tanto presente como futuro, generan un interés determinado. Esos intereses, acorde con el lugar donde se esté analizando, acorde con los bancos que se estén analizando, pues tienen una tasa de determinación, y esa tasa de determinación, pues finalmente la empresa termina pagándola, o la persona termina pagándola, acorde con los plazos que se generen en el contexto que se esté analizando. Desde el punto de vista de una persona, un ejemplo pudiera ser adquirir un carro y en función del carro asociarse a las tasas de interés que finalmente está generando la entidad bancaria que te financia el carro. En un nivel empresarial puede estar asociado, por ejemplo, a la adquisición de diferentes tipos de tecnologías. Puede también estar asociado a la adquisición de materias primas en función de las inversiones que se estén desarrollando. O sea, pueden haber múltiples ejemplos que se puedan interpretar. Doctor, ¿utiliza alguna calculadora online o un software para calcular el interés compuesto? A ver, normalmente mi docencia no me llega la necesidad de trabajar con estos tipos de indicadores, al menos actualmente. Pero evidentemente existen diferentes ya formas de trabajar con estos indicadores que lógicamente facilitan el tiempo, que pueden estar asociados a calculadoras financieras, que pueden estar asociados a propias características, incluso propias de los bancos, que te facilitan ya la posibilidad de desglosar tu presupuesto y desde ahí entonces tener observancia sobre los intereses por los cuales vas a estar recorriendo cada uno de los periodos que se estén analizando. ¿Y cuáles son las ventajas y consideraciones más relevantes sobre el interés compuesto? Las ventajas, desde el punto de vista del cliente, no le veo ninguna. Me parecería mejor que el banco me prestara $1000 y yo le devolviera $1000. O sea, es más adecuado. Pero bueno, evidentemente ninguna empresa está creada para únicamente satisfacer al cliente, sino para evidentemente tener solvencia y poder tener capacidad de expansión y en su lugar también tener capacidad de rentabilidad en el entorno. De modo que existen, a mi juicio, diferentes factores que pudieran relevar la importancia del interés compuesto, y uno de ellos está asociado a la posibilidad que tienen, en este caso las entidades que se dedican a esto, para poder obtener beneficios en función de los servicios que están prestando. Y por supuesto, para en este caso los que tenemos que hacer solicitudes de uso de estos intereses, pues nos permiten contribuir primero con diferentes partes de la sociedad
en este caso también contribuir con la estabilidad. En este análisis puede ser de una entidad bancaria, de un prestamista, etc. Y por supuesto también lograr hacer las inversiones que finalmente uno quiere desarrollar en el plano de análisis que está finalmente desarrollándose. Doctor, relacionado a las actividades humanas, función exponencial y educación matemática, según su experiencia profesional, ¿por qué es importante aprender esta función? A ver, todas las funciones, ya sean de tipo exponencial, de tipo lineal, de tipo cuadrática, la que se esté analizando. Evidentemente, primero, desde la etapa de la educación inicial, te permiten, digamos, relacionar el entorno físico, el entorno que te rodea, de acuerdo con las capacidades que la matemática te ofrece. De modo que no hay nada de lo que a nuestro alrededor pase que no sea modelable a través, como ya expliqué, de una función lineal, cuadrática, exponencial, de la función que finalmente estemos hablando. Y lógicamente estos elementos, cuando ya te vuelves al mundo universitario y mucho más, si tienes que en el mundo práctico pues trabajar con ellos, pues te permiten hacer una abstracción de situaciones reales y lograr modelar diferentes situaciones que finalmente te generan un conjunto importante de soluciones multiobjetivo, uniobjetivo, y que lógicamente te llevan a un conjunto de conclusiones más certeras que si no se usaran de un modo correcto estas herramientas. Doctor, según mi conocimiento matemático, los lenguajes sirven para expresarse. Y para expresar matemática yo tengo claro que es un lenguaje verbal, un lenguaje simbólico, que son los modelos matemáticos, y el lenguaje gráfico. ¿Usted cree que es importante un lenguaje gráfico? ¿Cómo que no? Claro que sí. El lenguaje gráfico primero es la componente en función de la interpretación del lenguaje analítico. Y lógicamente estos elementos te permiten hacer un conjunto de precisiones, incluso la observancia de la verificación de lo que estás haciendo desde el punto de vista analítico. Por tanto, cada uno de los análisis tiene su peso y cada uno de los análisis conduce a quizás una misma solución, pero dentro de ella una verificación de lo que se está haciendo. Se puede interpretar de una mejor manera cada componente, ¿verdad?, que está actuando allí. ¿Qué ejemplo concreto usted me podría plantear que yo debería aplicar, por ejemplo, a los estudiantes del bachillerato de tercero y a los de primero de la universidad, porque son mi campo de estudio? Pero respecto con las exponenciales, sí, funciones exponenciales. A ver, depende, porque en el bachillerato los hay que están asociados a la parte económica, los hay que están asociados a la parte de informática, depende del área de análisis que sea. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en personal de bachillerato que estén asociados al área de empresarial. Deberían ser, por ejemplo, análisis que conduzcan a una mejor interpretación. Vamos a seccionar eso desde el punto de vista, por ejemplo, del crecimiento de las capacidades productivas. O sea, cómo crece exponencialmente el rendimiento de la persona en la jornada laboral. O sea, a las 8 de la mañana empieza de una manera, a las 9 de la mañana empieza de otra, a las 10 de la mañana viene con otra forma de trabajo, o sea, mejoran sus habilidades de trabajo, pero llega un momento de la jornada laboral que ese rendimiento comienza a decrecer. Por tanto, narra el desempeño de una función exponencial, y es lo que normalmente se conoce como curva de aprendizaje. Ahora, acá en la universidad también es lo mismo, o sea, depende del público objetivo al cual se le esté impartiendo docencia. Vámonos entonces ahora, ya pusimos el ejemplo de economía, vámonos para, aunque tú lo que necesitas son ejemplos de economía, pero bueno, vámonos para el ejemplo yo tengo, sino que le pregunte a usted de mecánica. Claro, si tiene, por ejemplo, el rendimiento de un motor en sus diferentes fases, de acuerdo con la potencia. O sea, de acuerdo con la potencia que se le va suministrando al motor, cómo ese motor pues va generando un rendimiento en función de la demanda que se le está haciendo, en este caso por el usuario, en dependencia del tipo de motor que se esté finalmente analizando.
Las preguntas están para un economista por su especialidad, pero de ahí uno tiene más conocimientos, todo es válido para mí. Doctor, yo le agradezco mucho. Si usted me podría ayudar con material, con apuntes que tenga de cálculos concretos que haya hecho, eso es bienvenido para mí. Usted ahorita me ha ayudado con algo, con mi investigación que voy a hacer, yo voy a compartir con ustedes pues esa investigación para que usted también enriquezca su conocimiento. Es correcto. Yo le agradezco mucho. Gracias, Carlito. Bien, un placer.